Volviendo con nuestra miniserie de SPA, en el último video nos habíamos quedado con la parte de los componentes, habíamos hecho un header donde lo estábamos mostrando en el HTML, vamos a repasar un poco esto, lo que teníamos. Un componente, un nav que tenía dos etiquetas A para poner un home y un buscador, que lo vamos a ir utilizando después de que veamos, bueno, justamente el tema de helpers, que es lo que dijimos que íbamos a ver a continuación. Y vamos a mostrar un poco el proyecto, lo que teníamos muy simple por ahora, hasta el momento. Un título y el home y el buscador, que bueno, si inspeccionamos un poco esto, lo que vamos a tener en la estructura HTML, dijimos que estábamos haciendo un nav con dos ítems, ¿sí? Así que si lo inspeccionamos un poco acá en el árbol de elementos, lo que tenemos es un div root, donde ahí estamos atando toda nuestra aplicación. Y acá tenemos el título, el h1, y después justamente el componente header, que es un nav con dos ítems dentro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la parte de helpers, estas funciones auxiliares. ¿Y qué son estas funciones auxiliares? Bueno, habíamos dicho que íbamos a consumir una API para lo que es este proyecto. La API la tenemos por acá, esta API de Rick and Morty la vamos a consumir. Entonces, como función auxiliar podemos tener justamente esto, una función que se encargue de hacer las peticiones y después nosotros agarramos y la llamamos donde la necesitemos, ¿sí? En determinados componentes o demás que ya vamos a ir viendo. Entonces, vamos a nuestra carpeta de helpers y lo que vamos a hacer es crear un archivo. En este caso va a ir en minúscula porque no es un componente visual, sino es una función auxiliar lo que vamos a hacer. Ajax.js. Creamos el archivito y como venimos haciendo hay que hacer un export porque la vamos a usar en otros archivos después, entonces hay que exportarla. Const y el nombre. Esto es una función flecha. Bien, y acá va a ir el cuerpo de nuestra función. ¿Y qué va a hacer esta función? Una petición. Entonces vamos a trabajar con fetch, que es de la manera que se trabaja actualmente. ¿Y fetch qué recibe? Bueno, como nos dice acá, recibe una URL. Así que vamos a indicarle que va a recibir una URL. Y este fetch, como es una promesa, lo podemos resolver con lo que sería then, ¿no? Anidando los then o encadenándolos. Entonces vamos a ponerle then. ¿Y qué vamos a recibir en este then? Bueno, vamos a recibir una respuesta de esa promesa. Y esa respuesta la tenemos que transformar en el tipo de archivo que queramos, ¿no? En el tipo de objeto que queramos. En este caso va a ser JSON, response.json, para poder manipular este array de objetos que vamos a recibir. Generalmente siempre recibimos un array de objetos. Entonces lo transformamos, el método que utilizamos es .json, ¿sí? Después, una vez que ya tenemos esta respuesta transformada en el formato y demás, lo que vamos a tener por acá es la data. Ya vamos a tener ese array de objetos disponible. Entonces, lo que hacemos a esa data, vamos a pasarle una función de callback, ¿sí? Una función de algo que queremos que haga. Puede ser pintar una estructura HTML, generar alguna que otra cosa y demás. Pero bueno, lo que sabemos es que va a ser un callback, ¿sí? Va a ser una función. Entonces se la pasamos como parámetro. ¿Y esta función qué le tenemos que pasar? Bueno, le tenemos que pasar esa data, así la podemos manipular. Bien. Acá viene algo importante y es que esta función va a recibir propiedades. Como tenemos acá, va a recibir una URL y lo que sería el callback, la función. Esto podría estar así. Y le estamos indicando que va a recibir los dos parámetros. O si alguna vez ya trabajaron con React o vieron alguna cosa, se les va a hacer muy similar esto, props, es decir que este componente va a recibir propiedades, ¿no? Y bueno, esto va a ser un objeto, esas propiedades va a ser un objeto, entonces lo podemos destructurar, ¿sí? ¿Y qué queremos de esas propiedades? Bueno, queremos la URL y queremos el callback. ¿Y de dónde vamos a extraer eso? Bueno, lo vamos a extraer de las props. Y acá ya tendríamos nuestra función, ¿sí?
Entonces guardamos este archivito por acá y ahora en los helpers también sería conveniente, porque necesitamos esas URLs que le vamos a pasar por parámetro. Entonces vamos a generar un nuevo archivo dentro de la carpeta que va a ser urls.js. Creamos el archivo y ¿qué vamos a tener acá? Bueno, las rutas a las cuales vamos a hacer las peticiones. Vamos a tener, por ejemplo, acá lo ponemos en mayúscula, todos, que es una ruta donde vamos a traer todos los personajes, y acá vamos a ir un poquito a la API. Acá ya nos da esta ruta, entonces la vamos a copiar y la vamos a guardar en esta constante. Acá guardamos la ruta, pero también esta API nos permite buscar o filtrar por determinados parámetros, ¿sí? Uno de los parámetros es que podemos filtrar por ID. Entonces vamos a usar esta ruta también. Y acá vamos a poner... y vamos a pasarle la ruta. Bien, esta ruta ya tiene el parámetro, que es un ID. Este último dato que tiene acá es el ID por el cual va a ir a buscar. Pero nosotros vamos a querer que esta ruta sea dinámica, que el ID se lo pasemos nosotros, dependiendo de lo que haga el usuario, dependiendo de algún clic quizás, o algún filtro por algún input. Entonces sabemos que acá el parámetro va a ser dinámico. Y vamos a ver si tenemos alguna ruta más para utilizar. Bien, acá podemos filtrar por nombre, podemos filtrar por estatus, por especie y demás cuestiones. Nos vamos a quedar esto para poder filtrar por lo que sería nombre. Entonces vamos a poner y acá le vamos a pasar la ruta. Acá lo mismo, este parámetro que recibe acá se lo queremos pasar de manera dinámica, ¿sí? Dependiendo de alguna acción del usuario. Entonces le borramos el valor que tiene y lo dejamos así. Bien, ¿qué pasa acá? A esto también hay que exportarlo, pero ahora vamos a hacer un export por default. Y esto se hace de esta manera, export default. ¿Y qué es lo que vamos a exportar? Bueno, vamos a exportar un objeto con estas tres rutas. Entonces, abrimos llaves y vamos a exportar lo que sería esta ruta de acá, todos. Esto es así, sin el igual. Esto podría ser propiedad clave, podría ser de esta manera. Podría ser de esta manera, pero como le estamos pasando el mismo nombre, lo que nos permite JavaScript es directamente colocar el nombre. Bien. Vamos a exportar las tres rutas. Y acá ya lo tendríamos. Bien, ya tenemos nuestra función que se encarga de hacer la petición y ya tenemos las rutas a las cuales vamos a consultar. Ahora, vamos a volver a lo que sería nuestro componente app, que es el que tenemos por ahora, y vamos a probar a ver si está funcionando esto de realizar una solicitud. Para eso lo que tenemos que hacer es exportar nuestra función Ajax. Entonces venimos por acá y escribimos Ajax y acá ya la estamos importando, ¿sí? Bien. Esta función dijimos que recibe un objeto, recibe parámetros, acá nos indica que recibe props. Y va a ser un objeto donde le vamos a pasar, bueno, una URL, habíamos dicho que recibe. ¿Y la URL dónde la tenemos? Bueno, la tenemos en otro archivito que también lo tenemos que importar, perdón. Esto, como es un import nombrado, lo que tenemos que hacer es import y acá le podemos poner el nombre que nosotros queramos. From, y tenemos que indicarle la ruta. Está en helpers y urls.js. Bien, esto dijimos que era un objeto y acá tenemos que indicar qué ruta vamos a consumir de las que tenemos por acá. Vamos a probar con la ruta de todos para que nos devuelva todos los personajes. Entonces tenemos que llamarlo y hacer punto todos.
Bien, ya le estamos pasando la URL y como segundo parámetro dijimos que va a recibir una función. Entonces, acá tenemos un callback y esto va a ser una función donde vamos a tener una data que nos va a llegar y por el momento, para probar, vamos a hacer un console log de esa data. Vamos a guardar y vamos a irnos a nuestro proyecto. Vamos a venir por acá y vamos a cerrar un poquito esto y levantar acá. Bien, venimos a la consola y ahora si vemos en la línea 14 que teníamos un console log, lo estamos viendo por acá. Y en este console log, ¿qué vamos a tener? Bueno, es justamente la respuesta de la API. Acá en una de las propiedades, results, ya tenemos lo que serían el array de objetos con cada uno de los personajes. Y a partir de acá ya podríamos empezar a implementar la lógica para consumir esto y empezar a generar las interfaces. Que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de esta miniserie, donde ya vamos a empezar a trabajar con otros componentes visuales para consumir esta información y pintarla en el HTML. Así que lo dejamos hasta ahora por acá y ya en la próxima le metemos un poco más.